palabras de fe, palabras, Señor, bellas palabras de vida. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre. Exaltamos tu nombre, adoramos tu nombre. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Amén y amén. Bien, hermanos, solamente vamos a leer una parte de la Biblia de donde quiero de ahí, hermanos, tomar algunos puntos esenciales del tema que quiero tratar, hermanos, en esta hermosa tarde, en el tiempo que me resta. Y solamente dos citas. La primera cita está en San Mateo, en uno de los últimos capítulos, hermanos, de San Mateo. Alaba el Señor. Vamos a leer, hermanos, por favor, los primeros versículos. Solamente en los versículos, hermanos, 4 al 8, por favor. Y dice así la palabra del Señor de esta manera: en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Amén. Lea usted conmigo Mateo 24:8, y todo esto será principio de dolores. Amén, hermanos. Perdón, creo que no les dije el capítulo, hermanos, pero estamos lo voy a repetir, es Mateo 24, del 4 al 8. Amén. Tomen sus lugares, por favor, hermanos. Quiero tomar unos puntos aquí, hermanos, muy importantes. Y también, hermanos, así sentaditos, vamos a leer otra parte de la Biblia. Pero ahora, en una de las cartas del apóstol Pablo, y es la segunda carta del apóstol Pablo, hermanos, a Timoteo. Amén. A Timoteo. Y dice así la palabra del Señor, hermanos, la segunda carta a Timoteo. Amén. El capítulo 3 de segunda carta a Timoteo, el versículo 1, que dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Amén. ¿Estamos aquí, hermanos? Vendrán tiempos peligrosos. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Quiero comentarles algo muy tremendo, de lo que la mayoría, no solamente de México, sino la mayor parte del mundo. México el día de ayer fue noticia mundial. El día de ayer que fuimos a una reunión de pastores y una reunión de graduación del Instituto Bíblico Discípulos de Cristo, iba a decir, pero ese es donde yo fui, Discípulos de Cristo, no, acá fue Logos, Instituto Bíblico Logos. Y ya de regreso, agarramos el transporte y agarramos lo que es Pantitlán, de la línea amarilla, de Pantitlán para la Central del Norte. Y cuando ya veníamos nosotros, hermanos, ya tenía horas que había pasado lo que les comento, una grande manifestación homosexual, gays, lesbianas, transexuales, que fueron más de 300,000 personas, según la cifra. Si usted lee las fotos,
no solamente en el Facebook, sino en los periódicos, se van a dar cuenta, hermanos, que México fue noticia a nivel mundial. Y no solamente México, sino Brasil y otros países, casi, hermanos, en muchos países, hubo una gran manifestación de un movimiento, hermanos, que inició precisamente en los años, en el año 78. En el año 78, hermanos, inició este movimiento. De hecho, la bandera que se usa, que es una bandera, hermanos, que representa hasta cierto punto, mejor dicho, los colores de la bandera, porque en sí no es ni bandera, sino solamente son colores. Los colores que representa, hermano, en este caso el arco iris, porque fue precisamente cuando Dios, después de la lluvia, después, hermanos, de que llovió, dice que le prometió a Noé un pacto, o por medio de un pacto, ¿verdad? Le dijo a Noé, a partir de hoy yo no voy a destruir la tierra con agua más, o sea, ya no va a ser más con agua. Y dice que apareció su arco ahí, que en este caso lo conocemos como el arco iris, y esto fue un pacto que Dios hizo con el hombre. No son colores, hermanos, para celebrar una grande abominación y pecado para el mundo, en el mundo. En realidad, hermanos, lo que estamos viviendo en este mundo, tristemente, yo le decía, veníamos en el metro y mucha gente, hermano, en una estación, no recuerdo la estación del metro, entraron muchas personas vestidas de homosexuales, con la bandera, hermanos, que según para ellos es el símbolo de la homosexualidad, del lesbianismo, de los transgéneros, y tanta perversidad, hermano, que ayer se mostró en el mundo. De hecho, 25 de junio es el Día Universal del Orgullo Gay, del orgullo, hermanos, homosexual. Lamentablemente, hermanos, mucha gente, políticos, empresarios y aún personas que dicen conocer de Dios, están aceptando, hermanos, este movimiento. Dios no comparte con el pecado, hermano, ni la abominación. ¿Sí? Y muchos de nosotros debemos de despertar de que lo que está pasando, hermano, en la tierra y lo que estamos viendo a nuestro alrededor es las condiciones del mundo, hermano, unas condiciones de inmoralidad, unas condiciones, hermanos, de pecado. Alaba el Señor. Unas condiciones, hermanos, en realidad son condiciones que estamos viviendo. Perdón, me estoy equivocando de hojas, hermanos. Pero estamos viviendo lo que nuestro Señor Jesucristo comenta allí en Mateo 24:8, y todo esto será principio de dolores. Amén. Y el versículo, hermanos, 6, que dice la última parte, pero aún no es el fin. Son condiciones que estamos viviendo, hermanos, principio de dolores, y la iglesia debe de despertar, el cristiano debe de despertar, que estamos viviendo, hermanos, en los últimos tiempos ya, y que Jesucristo pronto está por venir por su iglesia. De todas las señales, ya hemos hablado, por ejemplo, de cristos falsos, de guerras, pestes, terremotos. Pero no pasemos por alto, hermano, estas situaciones que estamos viendo en la actualidad. La grande inmoralidad, el pecado, hermano, que hay en el mundo, el pecado sexual.
el pecado de inmoralidad sexual, en el cual, hermanos, Dios nos advierte, o Dios advierte, que nosotros, o la iglesia, o el cristiano, no debe, hermano, de compartir esas cosas que están pasando allá afuera. Si a usted no le dio tristeza eso, hermano, a mí sí. Si usted como cristiano me empieza a decir o me empieza a comentar, hermano, es que hay que amarlos, es que yo tengo vecinos que hay que amarlos. Yo no estoy diciendo que no los tenemos que amar. No nos equivoquemos. Dios, a pesar de su grande pecado de esas personas, Dios ya los amó en la cruz del Calvario. Amén. Ahí les mostró amor. Pero no quiere decir, o esto, no entendamos malas cosas, hermanos. Esto no quiere decir que aceptemos sus perversidades, que aceptemos sus inmoralidades, y que nosotros estemos de acuerdo con este tipo de manifestaciones, hermanos, cuando ellos, según dicen y demandan que tienen derechos, hermanos. Pero ¿derechos a qué? ¿Derechos a qué? ¿A tener una vida desenfrenada? ¿A tener una vida descontrolada? ¿Sabe por qué, hermano, las enfermedades venéreas están en su apogeo? ¿Sabe por qué el SIDA? ¿Por qué la gonorrea? ¿Por qué tantas enfermedades, hermano? Porque son producto de las perversidades que hace la gente. La iglesia debe de despertar. La iglesia el cristiano debe de despertar. Y vea lo que dice la Biblia, hermano. La Biblia no se equivoca, porque la Biblia es actual. Está, hermano, a pesar de que se escribió hace más de 2000 años o más de 3000 años, la Biblia sigue siendo la misma. Y la Biblia nos habla de estas situaciones. Vea lo que dice, por favor. Allí en 2 Timoteo 3, vamos a ver cómo está la condición del mundo hoy. ¿Cómo está la condición, hermano, del mundo? Vea por favor, hermano, en 2 Timoteo 3, solamente leímos el versículo 1 que dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Cuáles son los tiempos peligrosos que el apóstol Pablo, hermano, comenta? Precisamente, hermanos, es tiempos que estamos viviendo, que son tiempos de maldad y tiempos de inmoralidad, y tiempos, hermanos, en donde no habrá sensibilidad al Espíritu Santo, en donde habrá maldad creciendo, hermanos, a grandes escalas. No solamente hablando, escúchenme bien, no solamente hablando referente a la guerra, que ahorita hay una guerra allá en Europa, no solamente hablando de la apostasía que ya estamos viviendo, y eso ya lo vimos en algunos sermones anteriormente, no solamente, hermano, por lo que estamos viviendo de guerras, de falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas, apostasía por otro lado, sino por la condición moral. Y aquí sí me quiero detener un poquito, por la condición moral que está viviendo la humanidad. Vea lo que dice, hermano, el versículo 2: porque habrá hombres amadores de sí mismos. Amén. ¿Sí? ¿Qué significa la palabra amadores de sí mismos? ¿Sí? Mire, las personas amadoras de sí mismos muestran los siguientes pecados: arrogancia, ¿sí? Orgullo, y muestran, hermanos, terquedad y obstinación ante la ley de Dios, porque ellos se prefieren a sí mismos. Y sabe, muchas personas se aman tanto que si no se aceptan algo de su cuerpo, se lo cambian. Los dichosos transexuales. Vean lo que dice la palabra. Dice: ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites
más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿A estos qué? A estos evita. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es la condición moral en que estamos viviendo hoy en día? Despierte. No es, hermanos, no es para que nos como iglesia estemos contentos por lo que está pasando allá afuera. A mí me dio tanta tristeza ver esas jovencitos, muchachitas y hombres, hermanos, allí vestidos y celebrando para ellos un día tan grande, cuando, hermano, eso es un día, hermano, de perversidad, un día de maldad. La condición moral, hermano, está entrando de una manera frenética. Alaba al Señor. Amén. Mucha gente dice que las condiciones van a mejorar. ¿Cuáles van a mejorar? ¿Acaso han mejorado las condiciones en el mundo? No. Las condiciones en el mundo no han mejorado. Presidentes se levantan y presidentes van, y las situaciones siguen de mal en peor. Yo recuerdo unas palabras, hermanos, de los presidentes antepasados, cuando decían, va a haber cambios, que estos cambios van a ayudar a que la vida de los mexicanos mejoren, o del mundo mejoren, etcétera. No ha habido cambios. No hay cambios. Cada vez estamos peor. Y no lo hablo como político, hermano, no me entienda usted, porque tenemos que cumplir como ciudadanos, votar por la persona que Dios, verá, nos haga sentir. Pero al final de cuentas, hermanos, las promesas de políticos, de hermanos, de empresarios y de tantas personas en el mundo, hermanos, son solamente eso, son solamente promesas. Amén. Amén. Muchos jóvenes, muchas señoritas, hombres y mujeres, hermanos, tienen un futuro incierto, porque no conocen a Cristo. Alabe al Señor. Amén. No conocen a Cristo y siguen, hermano, una vida desenfrenada en el pecado, como lo vimos el día de ayer. Siguiente pregunta: ¿se mejorará en alguna ocasión, hermano, las cosas en la tierra? No, no se van a mejorar. Sí. A mí me da mucha tristeza, hermano. Le voy a decir por qué me da tristeza, y yo siempre he querido ser claro con esto. Porque hay profetas que están profetizando que viene lo mejor para el futuro en la tierra. ¿Por qué te andan profetizando? ¿Por qué te andan diciendo, no, tu vida va a ser mejor? No, permítanme, hermanos, yo quiero decirles algo. En la vida social, en lo que estamos viviendo, en lo que estamos rodeados, hermanos, no se va a mejorar nada. Por si usted no sabía, en el año 2023, si es que vivimos, se van hermanos, a multiplicar las personas más pobres. No va a haber lo necesario para muchas familias a nivel económico y a nivel de trabajo. De hecho, quiero decirles una cosa: Estados Unidos en este momento está entrando una recesión. ¿Qué es una recesión? Es un endeudamiento que no puede pagar. Y económicamente, hermano, la situación en el mundo va a estar peor. ¿Y qué le digo a nivel social y a nivel, hermano, de la moralidad? ¿Cómo está creciendo la delincuencia? ¿Cómo está creciendo el narcotráfico? ¿Cómo está creciendo, hermanos, los asesinatos y las matanzas? Tan solamente, hermano, en Estados Unidos, al año hay más de 300 balaceras. ¿Qué pasó en una escuela hace poco? ¿Cuántos murieron? Y sigue, hermano, porque ¿sabe por qué? Porque la condición del hombre es amarse a sí mismo, es tener una vida de rebeldía, una vida, hermano, indiferente a la ley de Dios. No aman a Dios. Y esto, la iglesia que somos nosotros, tenemos que orar a Dios para que Dios envíe misericordia. Alaba al Señor. Jesucristo mismo lo dijo: todo esto será principio de dolores. Las cosas empeorarán, hermano, a tal grado
que en el futuro la gente deseará poder regresar los tiempos pasados. Sí, antes era mejor, dice la gente. Antes vivíamos bien. Antes no había tanta maldad. Antes los padres se respetaban. Antes hasta los abuelitos se les daba honra. ¿O no? Antes el desobedecer a los papás era, hermano, meterse con la ley de una manera tremenda. Pero ahora, ¿qué hace la gente? Asesina a sus padres, los golpea, porque es el tiempo que estamos viviendo. Alabe al Señor, porque vea lo que dice la Biblia. Vea, hermanos, lo que dice la palabra del Señor. Cristo vive. Entonces, hermanos, no hay esperanza fuera de Cristo. No hay esperanza fuera del Señor. Vea la condición moral. Ahora, vamos a ver un poquito más de la palabra del Señor. Vamos a Romanos, por favor. Alabe al Señor. Romanos. Para que veamos, hermanos, cómo estos tiempos que estamos viviendo, ya el Señor lo estaba. Romanos 1. Ya el Señor lo estaba anticipando. Alaba al Señor. Dice el versículo 18 de Romanos 1. Romanos 1. 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se incendiaron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de esto, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esto, hermano, nos habla de estos tiempos. Nos habla de estos tiempos que están viviendo o que estamos
hermanos, en este caso, viendo lo que está allá afuera en el mundo, lo que pasó ayer, son señales de la venida de Cristo. La maldad se está multiplicando y son señales de que Cristo pronto viene por su iglesia. Y si nosotros como iglesia no despertamos, hermanos, necesitamos despertar. Miremos la condición del mundo, miremos las guerras, miremos, hermanos, la apostasía que está en su apogeo a lo largo y ancho de la tierra. Miremos la inmoralidad que hay en el mundo, miremos la delincuencia, miremos el poco amor que muestra la gente ya. Porque una de las señales es que dice que el amor de muchos se enfriará. Y esto incluye, hermano, a los cristianos. Incluye a muchos cristianos, hermanos, que se han descuidado en su vida espiritual, que ya no aman a Dios como antes, ya no se apasionan, hermanos, por Dios como antes. Se están descuidando, están perdiendo, hermanos, el deseo, el anhelo de seguir adelante por la causa de Cristo. Estos son señales de que Cristo pronto viene por su iglesia. ¿Qué les puedo contar, por ejemplo, hermanos, de las condiciones religiosas? Desde el año 1910, hermano, se creó una actividad llamada ecumenismo. Y el ecumenismo ya está, hermano, dirigido por el jerarca católico romano, ¿sí?, que está controlado por esta persona para que en cualquier momento aparezca, hermano, una ley en el cual todos van a pertenecer a una sola religión. Pero quiero contarles algo que sucedió en la Ciudad de México. Miren, conocemos un pastor. ¿Sí me está poniendo atención, hermanos? ¿Qué dije? Conocemos un pastor que cuando el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, quedó electo, él los invitó a una reunión. Pero los invitó no a un lugar aquí del Estado de México, sino a un lugar muy exclusivo de la Ciudad de México. Y ahí Alfredo del Mazo, este gobernador del Estado de México, se juntó con otros políticos. Eso fue hace ¿cuántos años? Pues ya van a ser 6 años, porque el siguiente año ya deja la gobernatura. Pero cuando él fue electo, él en esta reunión invitó a muchos pastores, ¿sí? Y dentro de la gente que él invitó, políticos, empresarios, invitó a jerarcas católicos romanos, ¿sí? Y entonces, hermanos, en uno de los puntos que ellos trataron, sobre todo estas personas, estos jerarcas, fue de que en un futuro, uno de ellos dijo: no se sorprendan ustedes, pastores, que el día de mañana el gobierno les prohíba, uno, tener su Biblia, o tener una Biblia, o manejar su Biblia. 2, no les extrañe que el día de mañana, en un futuro, el gobierno les prohíba tener Biblias y les prohíba cerrar sus templos, porque esto en cualquier momento puede venir. Eso lo dijo hace 5 años, o ya 5 o 6 años, porque es los años que tiene en este caso el gobernador del Estado de México. Dice: no se sorprenda. Y esto, hermano, yo conozco a la persona que estaba allí. Le digo: no les miento. Si usted piensa que yo le miento, yo invito a la persona para que venga y se los diga. Porque este es un pastor, que estos pastores dijeron, muchos pastores empezaron a defender ahí y a hablar de la palabra del Señor, pero muchos pastores afirmaron algo: Cristo pronto viene por su iglesia. Así que no nos sorprendamos, hermanos. Si quizás en esta administración del presidente de la República quizás no pase, porque pues según este presidente dice: soy cristiano, dice, ¿no? A su modo, pero dice que soy cristiano, ¿no?
Dice, y cuando le preguntaron si era cristiano, dice, sí, dice, es que yo tengo la filosofía de Jesús, ayudar a los pobres, ¿verdad? Y tantas cosas que él dice. Pero no nos sorprendamos, hermanos, que en un futuro el gobierno que continúe o el siguiente gobierno empiece a poner trabas, empiece a poner, hermanos, candados para que los cristianos ya no lean la Biblia, o para que los cristianos ya no vayan a la iglesia. Si en este tiempo, hermano, que hay libertad de venir a la iglesia, no hay ese deseo de muchos cristianos, muchos que tienen esa oportunidad de estar en la casa de Dios. Ahorita ellos piensan, hermano, que en un futuro van a tener libertad. No nos sorprendamos, hermanos, que llegue a pasar lo contrario, que el gobierno empiece a prohibir que abran los templos. De hecho, hermano, hace 10 años todavía usted podía predicar en las calles. Ahora tiene que pedir permiso. Aquí en el municipio se tiene que pedir permiso para ir a las calles a predicar. Antes había libertad, ahora ya no hay, entre comillas, libertad. ¿Sabe por qué? Porque son las condiciones en las cuales estamos nosotros viendo que está viviendo el mundo. Por eso, hermanos, cuán importante es que usted y yo nos demos cuenta de los tiempos que estamos viviendo. Tiempos, hermanos, de maldad. La maldad está creciendo. El amor de muchos se está enfriando. La proliferación de muchas sectas, falsos profetas, falsos cristos. Hermanos, el crecimiento de terremotos, de desastres naturales, de guerras y de conflictos a nivel político, y el descuido de muchos cristianos en su vida espiritual. Yo quiero preguntarle algo. ¿Qué esperanza tiene el cristiano? Sí, tiene una esperanza, y es la esperanza bienaventurada. Dice Tito 2:13. Vea lo que dice Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa es nuestra esperanza, hermano. Esa es nuestra esperanza. Alabe al Señor. Nuestra esperanza es Cristo. Amén. El mundo incrédulo no tiene esperanza verdadera. Amén. Alabe al Señor. Los incrédulos y todas las personas, hermanos, que no tienen a Cristo en su corazón, el apóstol Pablo los describe como personas sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero aquellos que han puesto su fe en Cristo, aquellos que han puesto su esperanza en Cristo, esperan la venida de Cristo. Amén. Esperan la venida de Cristo. Y esto que está pasando, hermano, son solamente avisos, son solamente alerta de que Cristo pronto viene por su iglesia. Cristo pronto viene por su iglesia. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? La iglesia debe de seguir predicando el evangelio. No debemos, hermanos, de callarnos ante tanta maldad que hay. No debemos de guardar silencio, porque nosotros somos atalayas. Amén. Somos atalayas de Dios. Y si Dios nos ha escogido, mire, aquí Dios nos ha escogido, no solamente, hermano, para venir a alabar al Señor, para orar, para levantar nuestras manos, para ofrendar o para diezmar. Dios nos ha llamado para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Amén. Aún aquellas personas difíciles, hermanos, esas personas que practican la homosexualidad, el lesbianismo, que son personas transexuales. ¿Sabe? Una persona transexual es una persona que ha cambiado de sexo. ¿Sí? Fíjese, las lesbianas, los homosexuales, pero también los borrachos, los adúlteros, los idólatras y todas las personas que necesitan el perdón de Dios. Debemos nosotros de hablarles del evangelio. Amén. Debemos de anunciarles que hay esperanza. Debemos de anunciarles que hay salida, hermano, a sus problemas. Porque muchas personas de ese tipo de personas, hermanos, desde niños sufrieron muchas cosas difíciles. Una ocasión
A mí me preguntaban en una clase, ¿cuál es la causa por la cual una persona que nació hombre se vuelve homosexual? ¿Usted qué contestaría a esa pregunta, hermano? ¿Qué contestaríamos si una persona nos llegara a preguntar esa clase de preguntas, valga la redundancia? ¿Por qué? Bueno, hay muchos factores, pero sobre todo el factor más importante es que Satanás se aprovecha de esas situaciones. ¿Sí me entiende? Yo he sido testigo, hermano, de muchas personas que vivieron esas situaciones que Dios los ha salvado. Y Dios los ha comprado con su sangre preciosa. Y ahora son cristianos. Y ahora alaban a Dios. Tuvieron ese tipo de situaciones, hermanos, en su vida, porque fueron violadas, fueron maltratadas, fueron abusadas, y tantas cosas que han sufrido, hermano, y que cuando son jóvenes, hermano, eso cambia su mentalidad, su mente, su forma de vivir, pero sobre todo es cuando el enemigo se aprovecha de esa situación. Por eso esas personas necesitan ayuda. Amén. Pero no para atacarlas y para burlarnos de ellas, porque hay personas que se burlan de ellas. No, hermanos, por una parte nos debe de dar tristeza, sí, porque ese tipo de personas Dios no las creó. Yo estaba leyendo en Génesis, y sobre todo allí en Génesis 5:2, cuando dice que Dios creó hombre y mujer. Así dice la Biblia. Hombre y mujer Dios creó. Dios no creó, hermano, ese tipo de trastornos sexuales y tantas cosas, hermanos. Dios no los creó. Eso es por obra del pecado y por obra del enemigo en la vida de esas personas. Amén. Algunas personas han sido hasta obligadas a hacer esas cosas. Y lamentablemente, hermanos, el día 25 que fue ayer, el día viernes, en todas las delegaciones de la Ciudad de México, no sé si aquí en los municipios del Estado de México hubo, pero en todas las delegaciones hubo matrimonios, hermanos, colectivos, o sea, de muchos. Entre ellos, matrimonios de homosexuales, lesbianas y transexuales. ¿Por qué? Porque el hombre mismo ha, hermanos, degradado el matrimonio. No es Dios el que ha degradado el matrimonio. El matrimonio, hermano, debemos de defender. Nosotros como cristianos debemos de defender la institución en el matrimonio, que es la unión de un hombre y una mujer que se unen delante de Dios para amarse y para seguir adelante juntos. También debemos de defender como familia cristiana o como cristiano la familia, hermano, que es papá, mamá e hijos. No es, hermano, un hombre con un hombre para tener hijos. No es una mujer con otra mujer para tener hijos. No, porque eso ya lo vimos en Romanos. Eso es depravación. Eso es rebeldía. Eso es desobediencia a la ley de Dios. Amén. La única institución que Dios acepta, hermano, delante de su presencia es el esposo, la esposa y los hijos. La única institución matrimonial es un hombre que se une a su esposa o a su mujer para vivir por siempre hasta que la muerte los separe. Por eso como iglesia cristiana debemos de defender la institución, hermano, que es la familia, con la palabra. Debemos de defender, hermano, que Dios acepta a la familia como dice la palabra del Señor. Por eso cuán importante es predicarle a la gente de esta palabra, hablarle a la gente, hermano, del evangelio de Jesucristo, que libera, que rompe cadenas en el nombre de Jesús. Amén. Por eso, hermano, estamos viviendo los tiempos difíciles. No durmamos, hermanos. No durmamos y lleguemos a pensar que, como mucha gente dice, esto es natural. No, no es natural. Esto es antinatural. Y no digamos como otras personas que digan, esto es normal. Es normal que un joven se vista de mujer. Es normal que una muchachita se vista y se ponga y se corte el pelo y se sienta hombre. No, eso no es normal. Eso es anormal o está en contra de la ley de Dios.
Y es una de las faltas, hermanos, que Dios tiene en su palabra. Como cristianos tenemos que defender, hermanos, la pureza de la familia, la pureza matrimonial, la pureza de los hijos y la pureza de la vida. Y sobre todo enseñar a nuestros hijos, porque esto, hermano, es algo importante que les quiero compartir. Muchos padres no le dan educación sexual a sus hijos. No les enseñan este tipo de cosas. No les enseñan a que las relaciones sexuales son únicas y exclusivamente en el matrimonio. No es antes y no es fuera del matrimonio. No les enseñamos a los hijos a que ellos le den importancia, hermano, si son mujeres, que se den importancia como mujeres. Si son hombres, que se den la importancia como hombres, como varones. Pero ya no hay educación sexual en el hogar. A veces el niño pregunta, y lo digo con todo respeto, el niño pregunta: mamá, ¿y qué es esto? Y no nos ocupamos para hablar con nuestros hijos o con los hijos de esas cosas. Y llegamos a pensar: ay, hijo grosero, ¿por qué me dices eso? No, es que los niños tienen curiosidad. Hasta cierta edad los niños tienen una cierta curiosidad, hermano, de su cuerpo. ¿Por qué? Porque si usted ve que dice, tiene un varón y una niña, por ejemplo, y el varón dice: mamá o papá, ¿por qué mi hermana tiene esto? ¿Por qué yo tengo esto? Porque son niños y son curiosos. ¿O no? Sí. ¿O estoy hablando algo fuera del lugar? No. Pero ¿qué pasa cuando los padres no se preocupan por la educación, por esta educación importante a sus hijos? Hay padres que le celebran cuando el hijo de repente ya tiene, no sé, 7, 8 años, y de repente el varón se pone una falda. Y está el padre aplaudiéndole: ¡ay, hijo, te ves bien, qué bonito! No. Están fomentando la inmoralidad a sus hijos. O viceversa. Debemos de despertar, hermanos, porque el mundo no duerme. ¿Sabe? Todo lo que sus hijos llegan a saber, muchas veces, y lo digo con todo respeto, todo lo que sus hijos llegan a saber muchas veces referente al sexo, lo descubren en las redes sociales. Y lamentablemente, no todo está bien. Lamentablemente, no todo está acorde de la Biblia. ¿Sí me entiende? Por eso es necesario hablar con nuestros hijos, aun cuando ya son jóvenes. Es necesario hablarles, hermanos, de situaciones que pasan las muchachitas en sus periodos, en sus situaciones, hermanos, como mujeres. Es necesario que desde niñas sus hijas sepan todas esas situaciones. Y lo digo con todo respeto, porque hay padres que nunca han llegado a pensar que como cristianos nosotros tenemos que hacer esto con los hijos. Llegamos a pensar: no, hay que decirle del maestro. Ay, la maestra de biología. Por eso la mando a la escuela. Pero ¿usted qué cree que están enseñando ahorita en las escuelas? A ver, ¿qué creen ustedes que están enseñando ahorita en las escuelas? ¿Qué creen? ¿Saben lo que están enseñando ahorita en las escuelas? A los adolescentes de 12 años, ¿saben lo que le están diciendo? Mira, hijo, no es malo que tengas relaciones sexuales. Vea lo que están diciendo las maestras. No es malo que tengas relaciones sexuales, solamente usa preservativo y ya se acabó el problema. Promoviendo la promiscuidad, promoviendo la libertad sexual entre la adolescencia de 11, 12, 13 años, hermanos. Y México es el primer lugar de embarazos en adolescentes. Pues usted no lo sabía. Mundialmente hablando. Segundo, Brasil. Tercero, Estados Unidos. Ya ni siquiera Estados Unidos está en primer lugar en este aspecto. México es el primer lugar de embarazadas a nivel adolescentes. ¿Se dan cuenta lo que las escuelas le están enseñando? Ahora, con este momento que les cuento, hermanos,
No espere usted que la escuela les digan, niños, este momento está mal. No, al contrario. Al contrario. La SEP está apoyando, hermano. Las escuelas están apoyando estos movimientos. Al menos que una maestra sea cristiana. O la callan o la corren o no sé qué le hacen, pero es lo que está pasando. Por eso necesitamos despertar, iglesia. Mi hermana, ahora sí. Lo que pasa es que a veces nosotros como mamás pensamos que por decir ya siendo cristianos o nuestros hijos conociendo de la Biblia no tienen las mismas sensaciones, vamos a decirlo, las mismas emociones que la gente normal. Yo creo que eso es una primera parte de nosotros como padres, el saber que nuestros hijos pasan por las mismas situaciones que todos los demás, que van a tener tentaciones, que van a tener sentimientos que a lo mejor no nos gustan, pero primeramente es necesario conocerlos tal y como son. Amén. Porque a veces nuestros hijos nos ocultan cosas, pero no lo hacen porque, digamos, les gusta hacerlas, simplemente porque nosotros no estamos atentas a una educación real dentro de su condición adolescente. Amén. ¿No? Entonces, nada más. Sí, y ese es el punto que estábamos tratando, no hay esa preocupación, ¿no? De comunicación con los hijos. De enseñarle a los hijos desde muy pequeño lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Porque llegan a la adolescencia y ellos piensan que todo es bueno. Ellos piensan que todo está bien. Pero si los padres se preocupan por ellos, sobre todo, hermanos, cuando sus hijos están pequeños, desde pequeños sus hijos deben ser educados. No espere que los niños tengan 15 años o 20 años para decir, te voy a educar. No. La educación no empieza en la escuela. La educación empieza en el hogar desde muy pequeños. Es más, desde que nace el bebé. O como decía un maestro, desde que está en el vientre se debe educar el bebé. Pero sabe, estamos viviendo tiempos, hermanos, de un grande descuido en los hogares. De hecho, la lección primera que yo les comenté, uno de los peores enemigos que tenemos, hermanos, para no obedecer a Dios y para no ser cristianos eficientes en la oración, en la palabra y en otras cosas que Dios nos pide, es de que nosotros nos distraemos de muchas cosas que no son provechosas. Hay muchas distracciones a nuestro alrededor. Una de ellas, las redes sociales. ¿Sí? Nada hay. Como una ocasión yo les comenté, si yo voy a usar las redes sociales, es para la gloria de Dios. Aleluya. Es para hablar de Cristo, es para hablar del Señor, es para bien de los demás y para edificación de los demás. Aleluya. Pero lamentablemente no es así. Lamentablemente las redes sociales están, hermanos, se están usando para el pecado, para la inmoralidad, para la rebeldía, para tantas cosas, hermanos, que es una puerta abierta a eso. Por eso, hermanos, debemos de despertar. Todo esto a mí me vino a la mente lo que dice el Señor Jesucristo. Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo y son tiempos, hermanos, de principios de dolores. Y es cuando la iglesia, y con esto termino ya, hermanos, debe de despertar. Porque Cristo pronto viene por su iglesia. La maldad que estamos viendo, hermano, la maldad, no solamente en México, sino en todo el mundo. En todo el mundo. De veras, hermano. En todo el mundo. No solamente a nivel inmoralidad, hermano, a nivel de todos los niveles que hay en el mundo. Es para que la iglesia despierte de que Cristo pronto viene ya por su iglesia. ¡Aleluya! Otro punto, hermanos. Se dice que en el año 2020 el pueblo de Israel, hermanos, recibió 15 millones de judíos en su país. Y solamente están esperando países contados. Por ejemplo, Argentina, México, Brasil y una parte de Estados Unidos, para que todos se vayan a Jerusalén, porque ellos sienten que ya va a venir el Mesías. No les digo fechas, pero ellos ya están
yéndose a su país porque saben que algo va a suceder en estos años venideros. No hay fechas para la venida de Cristo. Pero viendo esto, ellos ya dejaron sus empresas aquí, ya se fueron muchos de aquí. Tan solamente, mire, en Estados Unidos había colonias enteras, ya no están, porque están en Jerusalén, preparándose y viviendo, porque pronto para ellos, pronto viene el Mesías. Aleluya. Así que esto nos habla acerca de esto. Cristo pronto viene por su iglesia. Cristo pronto viene por su iglesia. Cristo viene por su iglesia. Pero ¿cuántos nos estamos preparando? ¿Cuántos estamos preparando para decir, ven, sí Señor, ven, ven Señor Jesús? Aleluya. Gloria a Dios. Es el clamor de la iglesia. Aleluya. Es el clamor del pueblo de Dios. Alabe al Señor. Cristo pronto viene por su iglesia. Y lo que estamos viviendo, hermanos, todo lo que está pasando en el mundo, todo lo que usted y yo estamos presenciando en el mundo, dice cada vez que Cristo pronto viene por su iglesia. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Velar es vigilar. Ser sobrios es estar vigilantes, hermanos, y apercibidos de lo que está pronto por venir. No hay fechas para venir, hermanos. No hay fechas que sepamos que Cristo va a venir en tal fecha, no. Porque tampoco eso, hermanos, eso hasta Dios prohíbe, porque Jesucristo mismo dijo, ¿verdad? Jesucristo mismo dijo que no lo saben ni los ángeles. Nadie sabe, dice, pero Él vendrá por su iglesia. Así que, hermanos, estemos dispuestos a despertar y sigamos adelante en el camino de Dios. Pongámonos de pie y digámosle, Señor, yo quiero prepararme, yo quiero seguir adelante. Amén, yo quiero seguir adelante. Y también le quiero decir esto, hermano, para terminar. Una de las señales tremendas que estamos viviendo es la muerte de muchos misioneros y cristianos en el mundo. Tan solamente los últimos 10 años, hermanos, del año 2010 al 2020, o sea, los últimos 10 años, porque se cuentan de décadas las cifras, han muerto, hermanos, 1.300.000 cristianos por su fe. Imagínense, hermano, 1.300.000 cristianos por su fe. En África, en Asia, hermanos, en algunas partes de México que hay intolerancia, hermanos, a los cristianos, han muerto por la causa de Cristo. 1.300.000 personas en esos últimos 10 años. Que Dios nos ayude, hermanos, para permanecer. Que Dios nos ayude para seguir adelante. Oremos por los homosexuales. Oremos por las lesbianas. Que Dios los salve. Que Dios tenga misericordia de ellos. No los ataquemos. No nos burlemos. No, hermanos. ¿Saben lo que más necesitan ellos? Quiero decirles lo que más necesitan ellos. Y que aunque ellos vivan y hagan lo que les hagan, hermano, en su estilo de vida, nunca lo van a conseguir. ¿Y sabe qué es? El amor verdadero de Dios. Personas que nunca fueron amadas, personas que fueron maltratadas y que nunca experimentaron el verdadero amor de un padre, de una madre o de la sociedad. Pero hay alguien que los ama, hermanos. Hay alguien que los ama. Su nombre, Jesucristo. Oremos por ellos. Oremos por ellos. Y hablemosles de Cristo como si le habláramos a cualquier persona. Amén. Porque el pecado es pecado, sea lo que sea. Presentémosle a Cristo. Cristo es el Salvador. Cristo es el que murió en la cruz. Cristo es el que salva, hermanos. Incluyendo a ellos. Los salva. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Te necesitamos. Mira los tiempos que estamos viviendo. Mira los tiempos que estamos viviendo, Señor. Mira los tiempos que estamos viviendo. Mira los tiempos. Tu palabra no se equivoca. Tu palabra no se equivoca, Señor. Tu palabra no se equivoca. Señor, estamos viviendo tiempos